incidente de Carlos Sainz en Zandvoort estuvo rodeado de una gran polémica. El piloto de Williams no solo quedó fuera de la pelea por puntos tras su choque con Liam Lawson, sino que además recibió una sanción de 10 segundos y 2 puntos de penalización en su superlicencia. Las declaraciones que hizo por radio reflejaron su frustración. Estaba convencido de que la maniobra había sido correcta y que el castigo era injusto. Pero la gran pregunta es, ¿tenía razón Sainz en quejarse? ¿O, según el reglamento, la FIA actuó de manera adecuada? El reinicio tras el coche de seguridad ya había generado caos, pero nada fue tan determinante como la colisión entre el español y el neozelandés. Ambos luchaban por posiciones valiosas en los puntos cuando Sainz intentó superar a Lawson por el exterior en la primera curva. El contacto fue inevitable. Los dos coches terminaron dañados y tuvieron que arrastrarse hasta boxes, arruinando así sus opciones. En plena indignación, Carlos cargó con dureza contra su rival en la radio. «Es un estúpido. Siempre es el mismo». Sus palabras fueron tan contundentes como su enojo, pero la decisión de los comisarios fue clara: sanción directa al piloto de Williams. El contraste entre la percepción del español y la interpretación del reglamento abrió un debate encendido que no tardó en extenderse por el paddock. La frustración aumentó cuando Sainz descubrió que además del tiempo perdido en carrera, debía cumplir la sanción en su siguiente parada, enterrando cualquier opción de remontar. ¿Quién recibe la penalización? ¿Yo? Es ridículo, exclamó incrédulo por la radio. Su enfado se intensificó al ver que otros rivales abandonaban, como Charles Leclerc y Lando Norris, pilotos que estaban por delante suyo. De no haber existido el incidente, el madrileño podría haber sumado puntos clave para Williams en la batalla del centro de la parrilla. La sensación de oportunidad desperdiciada solo alimentó aún más su enojo y su deseo de confrontar a los comisarios después de la carrera. El piloto español incluso pidió a su ingeniero que agendaran una visita a los comisarios una vez finalizada la prueba. Quería mostrarles sus argumentos frente a frente. Tras la carrera, insistió en que había perdido 10 puntos en el campeonato, durante uno de sus mejores fines de semana de la temporada. No dudó en responsabilizar a Lawson, a quien acusó de tener un estilo excesivamente defensivo y de provocar incidentes innecesarios con tal de impedir adelantamientos. Siempre deja a sus rivales sin espacio, no permite ni un movimiento lado a lado, lamentó Carlos. Su frustración era evidente, pero en medio de tanta tensión, quedaba por responder una pregunta clave. ¿Qué dice exactamente el reglamento en casos como este? El libro de reglas es contundente respecto a los adelantamientos por el exterior. Para que un piloto tenga derecho a reclamar la curva, su eje delantero debe estar claramente por delante del rival en el ápice, además de demostrar control total desde la entrada hasta la salida, siempre respetando los límites de pista. Los comisarios concluyeron que Sainz no cumplió con estos requisitos, ni estaba lo suficientemente emparejado con Lawson, ni mostró control suficiente sobre la maniobra. De ahí la sanción. Sin embargo, algunos analistas consideran que el incidente pudo catalogarse como lance de carrera, lo que abre el debate sobre si la FIA fue demasiado severa con su veredicto. Más allá de las emociones, lo cierto es que Sainz afronta un contexto complejo dentro de Williams. Su llegada al equipo representaba un cambio importante en su carrera, pero los resultados no han estado a la altura de lo esperado. Alexander Albon, su compañero, se ha consolidado como la referencia indiscutible. Octavo en el campeonato, con una regularidad impresionante pese a no subir al podio, mientras Carlos se ubica muy lejos, con apenas 16 puntos en su casillero. Esa diferencia en rendimiento explica parte de la presión que empuja al español a tomar riesgos extremos en pista. Cada movimiento parece una prueba de fuego para justificar su lugar dentro de la escudería. El incidente con Lawson, por lo tanto, se interpreta también como un reflejo de la ansiedad que vive. Intentar un adelantamiento por el exterior en la primera curva de Zandvoort, con tanto tráfico y tan poco margen, siempre fue una jugada arriesgada.
El reglamento exige condiciones muy claras para dar por válido un movimiento así, y los comisarios aplicaron el criterio al pie de la letra. Aún así, algunos pilotos y analistas creen que el castigo resultó excesivo, pues el propio Sainz terminó tan perjudicado como Lawson. La polémica sobre si la FIA debería distinguir entre errores de cálculo y maniobras temerarias vuelve a estar sobre la mesa. Lo cierto es que la sanción encendió un debate recurrente. ¿Se están volviendo demasiado estrictos los comisarios? En el mismo fin de semana se vieron adelantamientos similares en esa curva, como el de Norris sobre Verstappen, que demostraron que con precisión es posible completar la maniobra. La diferencia es que Carlos no llegó con la posición ganada en el ápice, y eso, según la normativa, lo condenaba. Los comisarios, en su informe oficial, fueron claros. El coche 55 intentó adelantar al coche 30 por fuera en la curva 1. No estaba suficientemente adelantado y, por tanto, fue el principal responsable de la colisión. Una explicación fría, técnica, pero que deja poco espacio a interpretaciones. La rabia de Sainz también tiene otra raíz. La temporada de Williams está siendo una oportunidad perdida para él. El equipo ocupa un sólido quinto lugar en constructores, superando a rivales como Aston Martin o RB, pero esa fortaleza se debe casi en exclusiva a los puntos conseguidos por Albon. Cada vez que Carlos queda fuera de los puntos, la brecha se agranda y su posición dentro del equipo se debilita. Es un contraste duro. Mientras su compañero se ha convertido en sinónimo de consistencia, él lucha por encontrar regularidad. Esa desigualdad alimenta la tensión interna y explica por qué cada incidente adquiere un peso emocional tan grande. La FIA, por su parte, defiende que aplicar sanciones con rigor es necesario para mantener la disciplina y evitar precedentes peligrosos. Desde hace un par de temporadas, la consigna ha sido clara. No se trata de permitir maniobras espectaculares a cualquier precio, sino de garantizar seguridad y justicia deportiva. En este caso, argumentan, Lawson tenía derecho total a la curva y Sainz debía haber levantado el pie. La colisión era evitable y la sanción, según ellos, inevitable. Sin embargo, el debate sigue abierto. ¿Queremos una Fórmula 1 donde cada error se castigue con dureza o un espectáculo donde los pilotos puedan arriesgar más sin temor a sanciones severas? En este contexto, lo más duro para Carlos es que el choque en Zandvoort llegó en uno de sus mejores fines de semana de 2025. Había logrado entrar en Q3, algo que no siempre consigue con un Williams exigente y difícil de domar, y estaba en posición de sumar puntos valiosos. El incidente no solo arruinó la carrera, sino que lo privó de acercarse a su compañero en el campeonato. De ahí su frustración y su insistencia en hablar cara a cara con los comisarios tras la prueba. Para él, más allá de lo reglamentario, había un sentimiento de injusticia. La sanción no reflejaba el esfuerzo que había puesto para estar en esa zona competitiva. El trasfondo de todo esto es la presión que conlleva ser medido constantemente frente a un compañero en estado de gracia como Albon. La diferencia de puntos es brutal, 64 contra 16, y eso deja claro quién es el referente dentro del equipo. Carlos, que llegó a Williams tras su paso por Ferrari, esperaba demostrar que podía liderar una estructura en crecimiento. Sin embargo, la realidad es que se ha visto relegado a un papel secundario, y cada incidente, cada error, cada sanción, refuerza esa percepción. Los números hablan por sí solos, y con apenas 9 carreras restantes, el margen para revertir la situación es mínimo. Con todo, la lección de Zandvoort va más allá de una sanción puntual. Es un recordatorio de que la Fórmula 1 actual exige precisión milimétrica y que los comisarios, amparados por un reglamento cada vez más detallado, no darán margen a interpretaciones arriesgadas. Para Carlos, el desafío ahora es transformar la frustración en determinación, cerrar la temporada con actuaciones sólidas que le devuelvan confianza y credibilidad. Si no lo consigue, la narrativa de su año quedará marcada por los errores y no por el talento que aún tiene para ofrecer. El futuro de Sainz en Williams, y quizá en la F1, dependerá de cómo responda en estas últimas batallas.